Bueno, mis tigres, vamos a manejar un tema hoy que es realmente importante y es sobre la posmodernidad. Es un término que para algunos se puso de moda, para otros no tanto, ¿verdad? Pero la modernidad en algunos pensadores dicen que ya murió. Otros pensadores dicen por el contrario que la modernidad está feneciendo, está muriendo hasta ahora. Pero hay unos que dicen que ya estamos en la época de la posmodernidad. Hay varias condiciones sociales que habría que mirar en este aspecto. Una de esas condiciones es dónde arranca la modernidad. También hay unos pensadores que dicen que la modernidad comenzó, ¿sí?, en la caída del Imperio de Constantino, 1453. Otros dicen, no, esa es la época del humanismo, esa es la época del Renacimiento, de la gran explosión de las artes liberales, etcétera, etcétera. Y por el contrario, la modernidad la consideran que inicia en el siglo XVIII. Entonces ya hablan del gran pensador René Descartes, sí hablan de Francis Bacon, sí hablan de grandes pensadores, Berkeley, etcétera, etcétera, en esa condición humana. Entonces lo que nos trae hoy es la posmodernidad. ¿Qué se entiende por posmodernidad? Si realmente estamos en esa época de posmodernidad, entonces ya se habla de este siglo XXI que arrancó con bombos y platillos y que pues parece que no va muy bien, pero en fin, ahí lo vamos llevando poco a poco. Características de la posmodernidad son varias. Vamos a iniciar de pronto mirando las más esenciales de eso que se denomina posmodernidad. El siglo XX para algunos fue el siglo de la barbarie, ¿sí? No podemos negar que estuvimos en guerra desde 1914-1919, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial del 39 al 45, prácticamente la mitad del siglo XX estuvimos en guerra mundial, algo que no nos puede enorgullecer desde ningún punto de vista, pero aún así se comenzó a hablar de tecnología, de desarrollo, de progresos, etcétera, que tampoco lo vamos a desconocer, obvio, tampoco lo vamos a desconocer. Los viajes espaciales, la nanotecnología, ¿sí? Pues de eso no sé mucho, pero el término suena bonito, la nanotecnología. También se habló de la robótica, ¿sí? Entonces se comienza a hablar de grandes telecomunicaciones, como lo que estamos haciendo ahora también. O sea, nadie está desconociendo el mundo tecnológico, nadie lo está desconociendo. Pero a la par de eso, también se comienza a hablar de degradaciones humanas, de perversiones humanas, ¿sí? Muchos contextos que van ahí metidos en esto de la posmodernidad. Recuerdo en este momento al gran maestro Sócrates, que en alguna oportunidad en una de sus charlas en la plaza de mercado, en la plaza pública, que era su lugar preferido, hace una exposición Sócrates de las más hermosas que se han podido hacer y que quedaron consignadas por su gran discípulo Platón, ¿sí? Dice, cuando usted hace el mal, cuando usted se percata que está haciendo el mal, cuando usted no hace lo que es correcto, cuando usted no hace el bien, ¿sí?, y se da cuenta que está haciendo el mal, usted debe cambiar ipso facto, de inmediato. Terminó la locución el maestro y uno de los estudiantes, de los que estaban ahí en la calle, le dijo, maestro, ¿y si usted se da cuenta que está haciendo el mal? ¿Y si usted se da cuenta que no está haciendo lo correcto? O sea, que lo correcto no lo está haciendo, que usted no es honesto en su diario vivir y no cambia. Yo pienso que el maestro Sócrates le diría, ah carajo, qué pregunta tan complicada y tan importante. Y la respondió de la siguiente manera. Digo, si usted se da cuenta que está haciendo el mal, que no está haciendo lo correcto, y que su diario vivir no está regido por la ley, en verdad les digo que usted entró en un proceso de degradación y de perversión moral. Entonces, ¿por qué estoy narrando esto? Porque para algunos, este siglo XXI está siendo atravesado por un proceso de degradación y perversión moral. Para otros no. Otros dirán, no señor, nosotros estamos bien, le estamos respondiendo a un siglo XXI acorde con el siglo XX que nosotros traíamos, ¿sí? De barbarie, de destrucción, bueno, ya no se habla de invasiones, ya hay un término más bonito, se habla de intervenciones armadas, de intervenciones geopolíticas, de intervenciones económicas, ¿sí? De una u otra manera, mis queridos tigres, es lo mismo, ¿sí? Nos estamos invadiendo de una u otra manera. Y pues aparte de todo, también nos hemos dado el lujo de hacer pequeñas estrategias
de virus en laboratorios y demás, pero bueno, por la circunstancia en que estamos no nos amarguemos más la existencia hablando de virus y demás. ¿Listo? Características ético-sociales y políticas y culturales de la posmodernidad, ¿sí? Claro, también hay algunos personajes que ya están hablando de la poshistoria, pero bueno, ya yo me estoy muriendo, eso lo dejamos para los otros que vengan a ver qué están entendiendo por poshistoria. Entonces hablamos modernidad, todo ese mundo de la razón, del conocimiento, de la ilustración, Voltaire, Diderot, Rousseau, D'Alembert, Robespierre, que merece todo el respeto, ¿sí? Toda esa fuerza de la Revolución Francesa basada en 3 pilares, ¿sí? Libertad, igualdad y fraternidad, valiosísima desde cualquier punto de vista. De esos 3 pilares, para mí el más valioso es el de la fraternidad, frater frateris, ¿sí? Verse como hermanos. Pero tigre, eso fue un fracaso. Bueno, está bien, fue un fracaso, ¿sí? No nos hemos podido ver como hermanos, pero hablamos de un ideal de igualdad, de libertad y fraternidad, 1789, Revolución Francesa, siglo XVIII. Y tampoco estamos tan lejos, del 18 al 21 tampoco es que digamos que hay, sí, 400 siglos. Permítame trabajar un poquito más ese ejercicio de la modernidad, la razón, la ilustración, ¿sí? Es que el hombre es grande por su ejercicio de razón, el hombre es grande por su ejercicio de emociones, pasiones, deseos. Heráclito fue muy claro cuando dijo: al ser humano lo rige el carácter, el pathos. Al ser humano lo rige el carácter, lo rige la voluntad, lo rige el dominio, ¿sí? Heráclito, apodado Oscuro, ¿sí? Fue uno de los grandes pensadores griegos también. O sea, nuestro ejercicio racional, esa modernidad creció bajo el principio de la razón. La reina era la razón. Y vea que ya estoy comenzando a decir era, ¿sí? Yo le digo a mis tigres en clase, yo jamás pensé nunca entrar a un salón de clase a decir, y la razón murió. Porque para muchos, en la posmodernidad, la razón ha muerto. Y ya nos vamos metiendo en tema poco a poco. La razón ha muerto. Para algunos, la razón ha muerto. Solamente quedan otras cosas que las miraremos ya cuando comencemos a apreciar las características éticos, sociales, culturales y políticas de la posmodernidad. La razón, Immanuel Kant, la recta ratio, la iluminación de la razón, ese deber ser por el deber ser del señor Immanuel Kant, ¿sí? Recordamos pasajes de la historia valiosísimos, ¿sí? Como el del señor Confucio, quod tutti nolis alter in efficiis. Lo digo en latín primero porque si lo digo en español van a decir, ay no tigre, eso ya no lo sabemos, eso ya es lo de siempre. No, no es lo de siempre, tigre, no es lo de siempre. Quod tutti nolis alter in efficiis. No le hagas a otro, ¿sí ve que ya lo sabían? ¿Sí ve que ya lo recordaban? No le hagas a otro lo que no quieras para ti. Pero bueno. De pronto alguno de mis tigres amigos dirá, ay no, el tigre ya está viejo, el tigre ya está cucho, recordando principios viejos, pero en fin, sí, mientras que muero se los seguiré recordando. Vamos a mirar una característica de la razón. ¿Se atravesó nuestra gata? Sí. Deje que la gata atraviese. Vamos a mirar las primeras características de la razón. Ojo con esto. Sociedades flash, sociedades inmediatistas, sociedades instantáneas. Id et nunc, dirían los latinos, id et nunc, del aquí y del ahora. Sociedades indeterminadas y niegan el concepto de trascendencia. No, aquí sí mis tigres, esta vaina con el primero me complicó, ¿sí? Nada está determinado. Miren, Aristóteles trabajó un esquema muy hermoso donde hablaba la noción, la intención, el término mental, el término verbal, el concepto y la definición. Lo voy a volver a repetir. Intención, ¿sí? Esa intención iba apoyada con una noción de lo que el ser humano hace. Había un término verbal y ese término verbal se trabajaba primero en un término mental. Después había un concepto para poder definir. Oigan, la posmodernidad
En la posmodernidad, ¿no? La palabra que voy a utilizar ahora, la van a escuchar varias veces. Especulación. Aquí nadie sabe qué va a pasar. Aquí nadie sabe qué va a pasar. Es un mundo indeterminado. No sabemos para dónde vamos. No sabemos para dónde vamos. Son sociedades flash, sociedades muy rápidas. Sociedades que no están para pensar tanto, sino para acción, reacción, no más. ¿Sí? De pronto los que me están escuchando, ¿sí? Si de pronto hay alguna persona por ahí que sea más antigua, va a decir, no. Si esa fue la primera característica, ¿cómo serán las que siguen? ¿Qué le vamos a hacer? Nuestro gran pensador Michel Foucault hace un principio hermoso y dice, aceptada la voluntad de entendimiento, todo nos está permitido. Otra vez, Michel Foucault, aceptada la voluntad de entendimiento, todo está permitido. ¿Quién sabe? ¿Sí? No sé si de pronto en contrapeso, Ortega y Gasset, ¿sí? Ego y mi ex circunstancia mea. Yo soy yo y mis circunstancias. Luego eso quiere decir que yo respondo por mis circunstancias. Yo respondo por lo que hago. Mis tigres, en este momento hay que reconocer algunas cosas. Son sociedades muy rápidas, son sociedades muy volátiles, son sociedades instantáneas. Esa espaciotemporalidad es muy de ya, es muy de la hora. Tal vez nosotros, hablo por mí, ¿sí? Los de mi edad, vivimos transitando ese pasado en un presente constante y en un futuro anhelante. Esa cosa es una poesía, ¿para qué? ¿Sí o no? Un pasado que lo vamos llevando como una carga, como un costal detrás. Un presente que hay que lucharlo, trabajarlo. Dice que para que haya un futuro, sí, mejor que. Eso ya pasó de moda. Eso ya no existe, mis tigres, eso ya no existe. El pasado es un lastre que ya pasó en la posmodernidad. De esa vaina ya lo que pasó. Incluso hay una canción por ahí de estos reggaetoneros y esta gentecita, ¿sí? Ya lo que pasó, ¿sí? El presente no existe, el presente es muy rápido, es un aquí, es una ahora. Lo que acabo de hacer así ya no existe, y el futuro menos. No se les olvide, estamos en clase de posmodernidad, ¿sí? Y el tiempo y el espacio, eso déjeselo a los físicos, eso déjeselo por allá a los que manejan esas dimensiones en física, ¿sí? Aquí no estamos en clase de física. O sea, este ser humano del siglo XXI es volátil. ¿Qué raquera, sí o no? Este ser humano del siglo XXI es volátil. Y hay algunos puntos en la posmodernidad más adelante que dicen la muerte es lo único que nos espera. ¡Ah, carajo! Entonces nos devolvemos de pronto en la historia, ¿sí? A un Jean-Paul Sartre, nos devolvemos de pronto en la historia a ese existencialismo trágico, ¿sí? Que para algunos es tan hermoso, ¿sí? Del suicidio, de la náusea, de la angustia, de la poquedad, de la degradación, del sinsentido por la vida. Ojo con esto, mis tigres. Parece ser que la posmodernidad, puedo estar equivocado, obvio, puedo estar equivocado, yo no tengo la palabra de Dios, puedo estar equivocado. Parece ser que la posmodernidad tiene unos visos, tiene unos elementos por ahí pequeñitos, donde como que intenta recuperar ese vacío de la existencia, ¿sí? Jean-Paul Sartre tiene una expresión muy dura y dice: el ser humano es un disparo hecho en el vacío de la nada. No, por Dios. Me la aprendí, pero nunca me he puesto a internalizarla porque de pronto acabo matándome y la Marta feliz, ¿sí? Pasemos al punto 2. Tigre, ¿cuántos puntos son? Son 62, o sea que vamos a acabar, ¿sí? Después de la pandemia. No, yo de nosotros voy a correr un poquito, ¿sí? Y tampoco lo vamos a ver todos, ¿sí? Tampoco se merecen tanto. Entonces, 2. Sociedades donde la base es la especulación. No hay preocupación por definir y todo está remitido al azar, ¿sí? A ver, yo voy a hacer una pregunta. ¿Quién me pudiera o quién me podría decir, ¿sí? Antes de este proceso de la pandemia y demás, antes de este proceso de la pandemia y demás, ¿para dónde iba la economía? Nadie. Yo recuerdo que los cambios antiguamente, sí, socioeconómicos se daban cada 20,
cada 15 años. Hoy en día son cada 4, cada 3 años que estamos viéndonos todos que recesión económica, que la política, que la cultura, que la economía, que no sabemos para dónde vamos. Y aparte de eso, el ser humano sigue feliz haciendo guerras, confrontándose. Ese lejano oriente, como dirían mis antiguos, es un berenjenal, ¿sí? América Latina no se escapa de eso, ¿sí? Problemas por todos lados. Entonces, este mundo es al azar. Entonces, la posmodernidad dice, pues tan rico vivir así. Igual, no sabemos qué va a pasar, no sabemos para dónde vamos. El pasado no existe, el presente es un ya que tampoco existe, el futuro menos. Entonces, parece ser que hay algunos seres humanos que dicen, oiga, sí, nosotros estamos en la posmodernidad. A ver, mis tigres, con lo que estamos viviendo en este momento, que ya va a quedar para la posteridad, ¿sí? Ustedes se imaginan cuando ya estemos, yo mucho más viejo y mi nieta que nació el 23 de marzo, ¿sí? Poderle decir, oiga, mija, usted nació en una época de virus, de contaminación, de miedo, de angustia, la economía vuelta a nada, todos encerrados en las casas. Entonces, de pronto nos va a tocar decir que inicia la era del peligro, que inicia la era del virus, que inicia la era de la infección, que inicia la era de los aislamientos. Y ya dentro de muy poco tiempo, haciéndole caso a la posmodernidad, ya no vamos a hablar de posmodernidad. Entonces estaremos hablando de la era de los aislamientos. Porque les cuento que hay científicos que ya están diciendo que este es el primero, que este es el primero, tigres, que van a venir más aislamientos de aquí para abajo, si es que esta cuestión de virus fue hecho en laboratorio. Pero bueno, sigamos aquí a ver cómo nos va. Especulación. Ya mi hija me está haciendo caras, que ya pasaron 15 minutos y que esto está muy largo. Entonces, sí, cuando no manda la Marta, manda la ñañas. Entonces dejemos hasta aquí, por hoy. Sí, que estén muy bien. Gracias.